Aparte de la amilasa, bueno, pues existen otras, la lipasa, por ejemplo, que es otra enzima de degradación, que también aparece aumentada precisamente por eso. Última prueba que tenemos, bueno, pues pruebas de imagen, desde luego. Pruebas de imagen. ¿Cómo puede ser la radiografía? La radiografía simple nos da, en un principio, puede darnos una idea de cuál es el problema. ¿Por qué? Cuando aparece la pancreatitis, luego veremos que se tiende a captar mucho calcio. En estos problemas el órgano tiende a captar calcio. El calcio, como ya saben, es radiopaco, es decir, en las radiografías se ve muy bien. Precisamente los huesos se ven por eso, por el calcio que tienen. Entonces, cuando en la radiografía nosotros observamos que existen calcificaciones, sobre todo en los procesos crónicos, pues nos da una idea de cuál es el problema. Si las calcificaciones aparecen en el lado derecho, lado que corresponde al hígado y a las vías biliares, cuando aparecen en el lado derecho nos está dando no solo una idea del problema que existe, sino también de la causa que lo ha provocado. Es decir, esos cálculos son casi con seguridad los responsables de que haya aparecido la pancreatitis, cuando aparecen en el lado derecho, que es el lado del hígado, pero también pueden aparecer en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo es donde está la cola del páncreas, es decir, esas calcificaciones aparecen allí. El calcio está directamente en el páncreas. Eso suele ser signo de que existe una pancreatitis, más una crónica que una aguda, pero bueno, ahora lo veremos. Aparte, por supuesto, de la radiografía, pues existen estas otras técnicas más complejas, son el TAC, también una ecografía y esta que todavía no había aparecido, la CPRE. ¿Qué significa CPRE? Pues estos son las siglas de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Vale, estupendo. Todo el mundo se ha enterado, ¿no? Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Estupendo. Vamos a explicarlo, muy por encima, para que sepan qué es, por si alguna vez ven en un informe, pues se le ha realizado a fulanito una CPRE. ¿Y eso qué es? Bueno, digamos que es como una endoscopia retrógrada, es decir, hacia atrás, porque nosotros desde el duodeno lo que vamos a hacer es ver el final, ver la papila donde desemboca el colédoco y el conducto pancreático. ¿De acuerdo? A partir de ahí hacia atrás, pues nosotros estamos viendo, ya habíamos visto en el dibujo de antes, veíamos esa papila. Vamos a ver si lo encontramos otra vez para recordarlo. Aquí. Nosotros, el endoscopio entra por aquí y aquí teníamos la desembocadura. Entonces vemos hacia atrás. ¿De acuerdo? Una técnica más de imagen. ¿Cómo se puede complicar esto? Pues de unas cuantas maneras. Bueno, casi que ni lo escribimos, las vamos a mencionar nada más. Tiene una serie de complicaciones generales, sistémicas, como puede ser, por ejemplo, una de las más importantes, el shock. Aparece un shock por esa pérdida de líquido que acabamos de mencionar, esa cantidad grande de líquido que va al tercer espacio, que va al abdomen. Puede aparecer también hemorragia que suele ser una complicación bastante mala porque significa muy mal pronóstico, significa que existe una necrosis muy importante y suele dar muchísimos problemas. También aparece, bueno, por causas ya más complicadas, puede aparecer fallo cardíaco, una insuficiencia ventricular, puede aparecer fallo respiratorio, en fin. Eso en cuanto a las sistémicas. Puede haber complicaciones también locales y esas sí las vamos a ver un poquito más. Dos fundamentalmente. A ver, el pseudoquiste. ¿Qué es? ¿Qué es el pseudoquiste? El pseudoquiste es una colección más o menos encapsulada, pseudo porque no tiene una cápsula propia, sino que está delimitado por las estructuras adyacentes. Es una colección líquida que es alta, rica en estos enzimas digestivos y bueno, pues algunos detritus de lo que se va digiriendo, de lo que se va consumiendo. Esto por un lado, decimos que pseudo, repetimos por eso, porque no tiene una cápsula propia, no es una cápsula real, está delimitado por las estructuras de al lado. Eso por un lado. Y segunda complicación local, el absceso.
absceso infeccioso a partir de esa lesión que nosotros teníamos. Muy mal pronóstico cuando aparecen los abscesos, si no se tratan evidentemente. Cuando aparece el absceso aparece muy mal estado general, aparece taquicardia, aparece fiebre que puede ser muy grande, muy alta, náuseas, vómitos, en fin, de todo. ¿Qué se debe hacer? Pues como todos los drenajes, puncionarlo y drenarlo. Evidentemente con control endoscópico, no es algo muy superficial, con lo cual, bueno, pues hay que controlarlo, pero se debe drenar. Mucho cuidado con los abscesos, son motivo generalmente de tratamiento quirúrgico directamente. Y por último, del agudo, ¿qué pronóstico tiene? Bueno, pues la mortalidad de la pancreatitis más o menos hasta un 15%. Hasta un 15% la pancreatitis de por sí, pero en los casos en los que existen complicaciones, como puede ser el absceso, como puede ser la hemorragia, esta mortalidad llega incluso hasta el 50%, para que vean lo serio que puede llegar a ser una pancreatitis. Tratamiento de la pancreatitis. Pues primero, vamos a tratar el dolor. Tratar el dolor con analgésicos, incluso hasta opiáceos, hasta morfina es necesaria porque el dolor puede llegar a ser bastante grande. Además de tratar el dolor, desde luego tenemos que tratar el estado general, es decir, tenemos que llevar un control de la tensión arterial, de los líquidos, de los electrolitos, en fin, de todo. Otra cosa que tenemos que hacer, eliminar, cuando aparecen náuseas, vómitos, eliminar los estímulos que hacen que el páncreas segregue, con lo cual se coloca una sonda nasogástrica para aspirar todo el contenido del estómago y dejar que repose el páncreas, no hacerlo trabajar porque si tenemos un tapón aquí y nosotros hacemos trabajar al páncreas es absolutamente contraproducente, estamos haciéndole trabajar cuando no puede, estamos forzando una maquinaria que no puede trabajar, por eso se utiliza esa sonda nasogástrica para aspirar, para que no trabaje. Y además, en aquellos casos en los que se prolonga, pues evidentemente hay que dar de comer, pero dar de comer a través de una vía central, es decir, no se puede dar alimento que pase por el estómago, sino por vía parenteral, ¿de acuerdo? A través de suero se le da de comer. Y, por supuesto, tratamiento quirúrgico de las complicaciones. Hemos hablado de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al otro punto, a la pancreatitis crónica. Pancreatitis crónica que está mucho más relacionada directamente con el alcohol. La pancreatitis crónica, que es una enfermedad degenerativa, es una inflamación degenerativa que además suele ser irreversible. Va poco a poco evolucionando hasta que acaba con el páncreas. Suele estar mucho más directamente relacionada con la ingesta de alcohol, de manera crónica, con el alcoholismo y además los episodios agudos dentro de la cronicidad, los episodios de más clínica dentro de la cronicidad, el dolor más intenso suele ser como consecuencia de una ingesta mayor de alcohol. Cuando estos enfermos crónicos, pues llegado el momento, se pasan de la raya, pues es cuando empiezan a tener este dolor, ¿de acuerdo? Es una pancreatitis crónica, pero en algunos momentos tiene picos de la clínica, sobre todo picos de dolor secundario a un aumento de la ingesta, que puede ser de alcohol, pero no siempre, también es posible que sea por la alimentación. La alimentación es la que provoca que trabaje más y por eso aparece el dolor. El alcohol, ¿por qué? Porque actúa como tóxico directamente, actúa como toxina sobre las células pancreáticas y además porque el alcohol hace trabajar de más al páncreas, con lo cual estamos juntando por un lado que están las células más lesionadas y por otro lado que está trabajando más de la cuenta, con lo cual este flujo se enlentece, la secreción se enlentece, se hace más densa, ya hemos dicho que es muy afina al calcio, a retener calcio, con lo cual pues espesa más todavía y se forman nódulos, se forman quistes y no puede drenar bien. Entonces, ¿qué es lo que da, aparte del dolor? ¿Cómo se manifiesta? Bueno,
pues además de toda la clínica que hayamos visto, estamos viendo que nuestro páncreas se va al garete, cada vez funciona menos. En el momento en que llegamos a una función pancreática que está por debajo del 10%, es decir, cuando nuestro páncreas está destruido en un 90%, empieza a dar repercusiones ya muy evidentes porque su función está deteriorada ya hasta grados extremos. Entonces recordemos que tiene dos partes, una endocrina y otra exocrina. Si nuestro páncreas no funciona, pues nos va a dar problemas por la falta de una cosa y de la otra. En cuanto a la endocrina, pues en un principio suele aparecer un aumento de la glucemia. ¿Por qué? Porque aparece una descarga de glucagón, que ya hemos dicho que era la hormona antagonista de la insulina. Entonces aparece un aumento de esta hormona diciéndole al cuerpo que necesita más glucosa, por eso aumenta la glucemia. Pero evidentemente cuando ya no funciona, ya no tenemos esa hiperglucemia, sino todo lo contrario. Nosotros estamos viendo que ya se nos acaba la insulina y esa hiperglucemia no es momentánea, sino que es crónica. Crónica, estamos hablando de la diabetes, ¿de acuerdo? No es porque aumente el glucagón, sino porque disminuye la insulina. A fin de cuentas el efecto es el mismo, Seguimos teniendo un aumento de glucemia, un aumento de glucosa, pero la causa es bastante distinta. Aquí es cuando ya, en el crónico, es cuando ya no funciona y no hay insulina, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Vamos a ver la exocrina. Esto empieza a fallar, ya no funciona. No funciona el páncreas, Dios mío, ¿qué hacemos? No funciona el páncreas significa que no hay enzimas digestivas. Si no hay enzimas digestivas, ¿qué es lo que ocurre? El alimento llega, pero no hay enzimas, con lo cual no se puede digerir bien. No se puede digerir bien sobre todo las grasas. Amilasas, lipasas, esas enzimas son las que atacan y descomponen la grasa. Si no se puede, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente se eliminan por las heces y dan lo que se denomina esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Pues una pérdida de grasas excesivas, unas heces que tienen demasiada grasa porque no ha podido ser digerida y absorbida. ¿De acuerdo? Aparecen unas heces amarillentas, unas heces muy pastosas, que además flotan, son aceitosas y flotan en el agua precisamente por eso, por la cantidad de aceite que tienen. Eso en cuanto a la clínica por la falta de las enzimas. Por supuesto, si no se absorbe la grasa, pues además estamos teniendo una pérdida importante de calorías y eso se traduce en una pérdida de peso, que además de aparecer la pérdida de peso porque no se absorben las grasas, estos pacientes suelen tener problemas porque cuando comen, sobre todo cuando comen un poquito más de la cuenta, eso les causa dolor, con lo cual ni comen ni pueden absorber lo poquito que comen, con lo cual pues evidentemente malo por un lado y por el otro. Eso es lo que nos da, los síntomas que nos da cuando ya la crónica está muy evolucionada, cuando ya nuestro páncreas funciona bastante poco. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues más o menos igual que antes. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo recurrimos a las técnicas de imagen. Técnicas de imagen, que es lo que hablábamos antes, la radiografía. Aquí se verían sobre todo en el lado izquierdo las calcificaciones porque estarían directamente en la cola del páncreas, por eso se ven en el lado izquierdo. Y sobre todo, bueno, pues también se ven con las otras técnicas de imagen más evolucionadas, con el TAC, con la ecografía, incluso se ve la dilatación de esos conductos, se puede ver si existen litiasis, pero bueno, todo eso se ve con las técnicas de imagen más especializadas como el TAC y la ecografía. Por último, ¿cómo tratamos la pancreatitis crónica, esta de aquí? Bueno, pues el tratamiento médico va encadenado a varias cosas. La primera de ellas, pues a restablecer estas funciones. Vamos a ver sobre todo la exocrina. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos absorber las grasas, estamos perdiendo calorías y el estado nutricional generalmente se va por los suelos y eso hay que recuperarlo, evidentemente. ¿Cómo se hace? Lo primero dando, ya lo hemos visto en algún episodio, pero lo volvemos a poner. A ver, tratamiento. Se suelen dar, por un lado, los triglicéridos. Son los tipos de grasas, pero los triglicéridos de cadena media. Son unos determinados triglicéridos que se pueden absorber sin necesidad de estas enzimas,
¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no podemos producir esas enzimas, o si las producimos no llegan donde deben, entonces lo que se hace es darlas directamente. Existen medicaciones que son suplencia de estas enzimas. ¿De acuerdo? Son muy especiales porque necesitan actuar en un medio alcalino, porque el medio ácido del estómago las degrada. Entonces, bueno, pues son más o menos complicadas porque necesitan una cubierta para pasar por el estómago, pero bueno, son complicaciones. Solo que se sepa que existen, que están ahí. Eso en cuanto al tratamiento médico. Pero también muchas veces necesario tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico para volver a soltar, a liberar estas vías, o bueno, pues para corregir las complicaciones que pueden aparecer, que no son pocas. Y nada más, con esto acabamos una visión un poquito por encima, superficial, de pancreatitis aguda y crónica, y seguiremos el próximo día porque ya hoy se nos acaba el tiempo. Nada más, buenas tardes.